nombre de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la revelación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, San Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ya estamos en el tercer mandamiento. ¿Preguntas sobre los dos anteriores? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bueno. Tercer mandamiento. ¿Qué es? ¿Sabe? Ok. Porque como dice el libro de Éxodo, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es el día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero, extranjero que esté dentro de tus puertas, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Entonces este es el mandamiento que nos manda santificar las fiestas y dedicar el día al Señor. Okay, pero no dedicamos ahora el sábado. Okay. Entonces hay una diferencia, o hay un ajuste, digamos, en cómo consideramos este mandamiento en el nuevo ley, la ley de Cristo. Vamos a ver por qué. El sábado significa ¿qué? Descanso. Sí, es el Shabbat de los judíos, que es el descanso. Okay? Y es la primera alianza con los hombres, okay? Porque después de la creación, que creó el hombre en el sexto día y lo invitó a participar en su descanso. Pero tenemos que entender primero que el descanso de Dios no es como descanso nuestro. Que Dios no estaba ahí en el cielo creando todo, sudando y terminó, estaba muy cansado y dijo, dame una corona, ya hace tiempo para descansar. No, Dios no gastó fuerzas haciendo el mundo. Pero Él vive, Él existe en descanso eterno, paz eterna, ¿okay? en su gloria. Porque no hay angustia, no hay trabajos, ¿okay? en el cielo. Y creó el mundo para reflejar, ¿okay? Su gloria, ¿okay? Y el ser humano como la cima de el culmen de esa creación, para participar libremente, como por amor, decidiendo participar en su paz y su perfección. ¿Okay? Entonces, la señal del sábado es una preparación para el descanso eterno del cielo. Okay? Entonces, para los judíos el sábado era tan sagrado, como diferenciaba de los pueblos alrededor, ¿okay? Porque los judíos como dedicaban todo su esfuerzo, toda su atención a honrar a Dios en el día sábado, no trabajando, ¿okay?
participando en el culto y todo eso. ¿Okay? Y hasta exageraciones, ¿no? Porque vemos las como confrontaciones entre Jesús y los fariseos sobre cuestiones del sábado, de qué pueden hacer, ¿no? Se enojan porque cura en el sábado. Y dice, no, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Y el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Okay? Entonces es algo que era temporal, ¿okay? Como para enseñarnos, entrenarnos para lo que nos espera en la gloria. ¿Okay? Entonces debemos de evitar las exageraciones, como cuando los discípulos están pasando por el campo y arrancan los granos de trigo y se enojan los fariseos, y eso es cuando el Señor dice eso de el sábado es para los hombres. ¿Okay? Y muchos otros casos, ¿no? Cuando da el ejemplo de que si tu animal cae en el pozo en sábado, lo vas a sacar, ¿no? Entonces dice, si esta persona ha estado bajo el dominio de Satanás por sus aflicciones, ¿por qué no lo vamos a rescatar también en sábado? Muchas cosas así. ¿Okay? Y bueno, entonces el sábado pasó o fue reemplazado en el cristianismo con el domingo. Domingo ahora es el día del Señor. De hecho, los adventistas, que es una secta que dice que tiene que ir a la iglesia los sábados y no domingo, y todos estamos mal porque no cumplimos con eso. ¿Okay? Y preguntan, ¿dónde dice en la Biblia que sábado fue cambiado a domingo? ¿Y qué es la respuesta? Pues por implicación, sí, pues el motivo. Pero no dice eso en ningún lado en la Biblia. ¿Okay? Entonces, el domingo no cambiamos los días, digamos. ¿Okay? Sábado todavía es sábado y domingo es el primer día de la semana. O, como entendemos en nuestra fe, es el octavo día. ¿Por qué octavo? Hay 7 días en la semana. Porque es el primer día de la nueva creación. Sábado fue el término del antiguo, pero ya iniciamos algo totalmente nuevo. Que en el libro de Apocalipsis, Jesús dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Okay? Entonces, ese simbolismo de 8 es algo del Nuevo Testamento. 7 era el símbolo de alianza para los judíos, y también conservamos eso, 7 sacramentos, 7 virtudes, 7 tiene significado. Pero 8 es el comienzo de la nueva creación. Y en arte cristiano vemos el símbolo de, ¿cómo se dice? Octágono, ¿cómo se dice? Octágono, que con 8 lados, ¿no? Y es para eso, ¿okay? Y muchas veces los bautisterios hacían así, ¿okay? Porque en bautismo morimos, ¿okay? Al hombre viejo y resucitamos con Cristo. Y de hecho, en el sábado, ¿dónde estaba Cristo? Después de su pasión. Sí, pero podemos decir que estaba descansando, ¿okay? El día entre su muerte y su resurrección.
estaba descansando y luego resucitó a la nueva creación, cumplió con todo lo anterior y inició lo nuevo. ¿Okay? Entonces, lo que es de derecho natural, la ley natural en este mandamiento es de que debemos a Dios culto, adoración, como dijimos con el primer mandamiento, y necesitamos dedicarle un día, un tiempo en la semana, como es justo. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues es sujeto a cambio. ¿Okay? Entonces, la iglesia determinó en el principio, ¿okay? Porque los discípulos en el principio estaban yendo a la sinagoga también los sábados, pero se reunían los domingos para conmemorar la resurrección del Señor. Estaban haciendo los dos por un tiempo. ¿Okay? Pero ya resolvieron de que guardar la antigua ley en todos sus detalles no era necesario, porque mucho de eso era nada más símbolo, fue preparación. Entonces Jesús dijo que no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y eso es lo que hizo también con el sábado. Entramos ahora en el descanso definitivo, que no es simplemente cesar de trabajo, sino es contemplar a Dios y tener una unión más íntima con Dios en la gloria del cielo. Entonces fue transferido, pero podemos decir que honestamente que no cambiamos sábado en domingo o domingo en sábado, como vamos a decir, sino fue perfeccionado en domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor, ¿okay? Dominus del latín. ¿Okay? Entonces, la iglesia, por ley eclesiástica, estableció domingo como el día en que cumplimos con este mandamiento. Y además nos dice más específicamente cómo lo hacemos. Porque tenemos, además del tercer mandamiento, el primer precepto de la iglesia, que dice oír misa completa todos los domingos y fiestas de guardar. Porque es como una especificación del mandamiento. ¿Okay? ¿Cómo cumplimos con eso? No es simplemente, como dice en Éxodo, de cesar del trabajo. También es asistir a la Santa Misa. ¿Okay? El Catecismo dice: la Iglesia de Dios tuvo por acertado trasladar el culto y celebridad del sábado al domingo, porque así como ese día fue el primero en que alumbró la luz al mundo, así fue sacada nuestra vida de las tinieblas a la luz, resucitando en ese día nuestro Redentor, quien nos abrió la puerta de la vida eterna. Por esto los apóstoles quisieron se llamase Día del Señor. Y además de esto, observamos en las Sagradas Letras que es solemne este día por haber empezado en él la obra de la creación del mundo y haber sido enviado sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Interesante también de que domingo, como el primer día de la semana, es no solamente por la resurrección, es el inicio de la creación, pero fue el inicio de la primera creación en el principio, ¿okay? Y también fue domingo, ¿okay? Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿okay? Que es cuando inició la nueva etapa en la historia de salvación con la fundación de la iglesia. Sí. Padre,
estaba mencionando eso sobre la diferencia entre cómo era en el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos entender que esto no va a volver a pasar? Como una especie de, es que esto era antes, pero esto es ahora. Es que ya no hay que ir a misa todos los domingos, porque ahora hay algo... Sí, ¿cómo? sí. Pues, y tenemos que entender lo que dijo Cristo, de que no vino para abolir la ley, sino para cumplirlo, ¿no? Entonces, si fue perfeccionada, entonces, ¿cómo vamos a perfeccionarla más? ¿No? Perfecto es, ¿no?, de la última etapa. Y es de fe, es doctrina de que la revelación se cerró, ¿no?, con la muerte del último apóstol. Entonces, Dios habló todo definitivamente por su Hijo. ¿Okay? Es el verbo de Dios, no hay otra palabra. ¿Okay? Eso viene en San Juan, creo, que menciona eso, sobre como habló una vez para siempre. ¿Okay? Y entonces, todo ha llegado a su perfección. Entonces, no esperamos más revelación. Nada de que la misa se vaya a transformar en otra cosa. No, ninguna cosa así. No, porque... Es que hay como sectas y hay ideas que pueden aprovecharse de esto para dejar ciertas cosas. Y dice Jesús, ¿no?, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca ¿cómo va? Pasará. ¿Sí? Que eso perdura para siempre. Ok, entonces hay dos aspectos de esta ley, este mandamiento, lo que manda y lo que prohíbe. Y primero, lo que es muy obvio en esa cita de Éxodo, es que prohíbe toda clase de trabajo. ¿Okay? Un punto muy olvidado hoy en día. A lo mejor muchos todavía recuerdan la necesidad de ir a misa, aunque no estoy seguro de eso muchas veces. Pero definitivamente hemos perdido el sentido del descanso dominical, que era antes protegido aún en las leyes civiles. Yo encontré citas del Código Penal de México que habla de las multas, ¿okay?, por personas que abren sus negocios en domingo, o por empresarios que obligan a sus empleados a trabajar en domingo. Había multas para eso. Porque es difícil, como ahora sabemos, guardar bien el descanso dominical, la sacralidad del domingo, cuando nadie más lo hace. Cuando toda la sociedad lo ve como un otro día para trabajar y como aprovechar. Y que es interesante, ¿okay?, y triste, porque cuando tenemos puentes, días feriados civiles, nada abre, las calles están vacías. Sí. Pero Dios, no la constitución de la nación, nos manda a descansar todos los domingos y no le hacemos caso. La única excepción, bueno, tal vez en Pascua, porque es una fiesta que coincide con domingo y Navidad. ¿Okay? Pero mayormente domingo es tan ocupado y como otros días, y peor en otros lados. Por lo menos yo he percibido un poco más de tranquilidad en la tarde de domingo aquí que en otros lugares donde lo ven como igual. Entonces, ¿qué es el propósito de eso? Porque podemos entenderlo como nada más una obligación que nos hace difícil la vida. ¿Okay? Me encanta el caso del restaurante Chick-fil-A,
que es un restaurante en los Estados Unidos. Cuando vamos al viaje, tal vez vamos a encontrar uno para que lo conozcamos. Pero tiene por dueños unos protestantes y ellos pues no abren nunca los domingos porque están tratando de dar ejemplo y además muestran otros valores muy cristianos. Pero eso de no abrir en domingo ha ocasionado algunos memes y canciones chistosas en YouTube que puedes encontrar sobre las personas que están antojando Chick-fil-A y llegan allí y se dan cuenta que es domingo. Pero ha sido muy provechoso para ellos porque sus ganancias han superado a un McDonald's por proporción del número de sucursales que tienen. Y McDonald's vende 7 días a la semana y ellos nada más 6. Y es una evidencia un ejemplo de que pues, sí, Dios apremia nuestros esfuerzos para guardar su ley, aunque son protestantes. Pero tiene aplicación práctica también, que naturalmente no podemos trabajar constantemente sin descansar. Hay límites físicos para los seres humanos, ¿okay? Aunque a veces no queremos entender eso. Pero necesitamos reponer nuestras fuerzas, necesitamos pues convivir, tener sociedad con los demás. Sí, es importante naturalmente. Es también para fortalecer la familia. Si no conviven nunca, si solamente trabajan, entonces ¿cómo cultivan una sociedad de amor, ¿no? de amistad verdadera? Entonces eso es un aspecto importante. Dice también de beneficios como muy prácticos. Repara fuerzas físicas, dispone para reanudar el trabajo mejor, proporciona la ocasión de cultivar la vida espiritual, reúne la familia, contribuye eficazmente a la cristiana educación de los hijos, fomenta amistad, hace posible el culto público y social y estrecha los vínculos cristianos. Eso también de tener domingo como algo fijo en la sociedad es importante, porque sin eso, como dice, es difícil tener una cultura cristiana o costumbres cristianas. Cuando fui una vez a Dubái, es interesante allí, porque es un país musulmán. Entonces los musulmanes ni tienen domingo ni sábado, sino viernes como su día sagrado. ¿Sí? Un programa de construcción. La mayor parte de la gente de Dubái es musulmana, entonces a cierta hora paran la construcción y rezan sus oraciones. Sí. Y aquí no podemos parar los trabajos, por ejemplo en el Ángelus. Sí. Bueno, en algunos países y en el pasado sí hacían eso. Me decían que, por ejemplo, en las Filipinas, en Manila, bueno, hace poco todavía era normal de tocar las campanas en el centro comercial a las 12 del día para rezar públicamente el Ángelus. ¿Sí? Es posible. Y en pueblos también tocan las campanas y era normal de parar para dedicar un tiempo. ¿Okay? Pero en Dubái, sí es musulmán, pero hay muchísimos inmigrantes que vienen de India, de las Filipinas, de países donde hay católicos. Entonces los católicos vienen, pero domingo es un día normal de la semana, no tienen descanso y muchos trabajan en puestos pues, que son muy exigentes, en casas de los ricos, etc. Entonces no tienen tiempo domingo para ir a misa.
lo que han permitido en esa región es de celebrar la misa de domingo, viernes, sábado y domingo. ¿Okay? Y es imposible cumplir con la letra de la ley para muchos en ir el domingo, pero es como un indulto como cuando hay una imposibilidad, no estamos obligados, pero es una manera de cumplir con el sentido de la ley, el espíritu de la ley, cuando es imposible por las circunstancias. Es impresionante allí también porque los templos no musulmanes, entonces la sinagoga, la iglesia católica, protestantes, ortodoxos, ¿okay? Están en un gueto. Hay un lugar demarcados para estructuras no musulmanes. ¿Okay? Y todos están allí. Y hay nada más en una ciudad de millones de personas y muchos católicos, 2 templos. Y entonces fuimos a visitar el templo y conocer al Padre. Y tienen 16 misas entre los 3 días, la mayoría en viernes. Y no me acuerdo cuántos idiomas me dijo en que celebra misa. si tuvieran una lengua común entre los católicos, ¿no? ¿Misa tradicionalista o misa...? No, es una parroquia normal, solo, sí. No tiene misa tradicional, aunque sería útil en ese sentido. Ajá. Interesante porque en Francia, por ejemplo, ya lamentablemente la mayoría es musulmán. Los musulmanes exigen ahora al gobierno que construya mezquitas. Pues no son la mayoría, pero sí están creciendo y son más tal vez hay más practicantes que católicos. Sí, y es triste que el gobierno ha dejado de apoyar la fe verdadera. Padre, a nosotros en la construcción, de las empresas que nos contratan, nos traen unos tiempos muy recortados. Casi es obligatorio. No hay ni días festivos ni fiestas de verdad, no hay absolutamente nada. Cuando trabajaba con el grupo de Alsea, que es dueño de Colombia, Suiza y Starbucks, y no les importa absolutamente nada. O sea, es trabajo permanentemente, sí, todos los días, día y noche. Sí, esa es una injusticia. Yo creo que el Papa León XIII habló mucho de eso en sus encíclicas sobre la doctrina social de la iglesia, ¿no? Es como oprimir los trabajadores porque es injusto, es como negarles, sería una injusticia no pagarles, pero no permitir el descanso que necesitamos naturalmente es una injusticia. Bien, pero luego tenemos que enfrentar la situación actual y cómo respondemos y qué es factible. Entonces, hay muchas causas que nos permiten o que nos dispensan de la letra de la ley. Y de hecho, en el derecho canónico nuevo, más reciente, es menos estricto como explica este deber. Porque dice que tenemos que descansar y evitar el trabajo que puede afectar el cumplimiento con el culto divino y el recogimiento necesario. Entonces es más amplio como lo dice. Pero tenemos que hacer, especialmente si tenemos influencias, somos empresarios, lo más que podamos para facilitar eso, para que puedan cumplir con sus deberes cristianos. ¿Okay? Y entendemos que cuando hay absoluta necesidad, entonces son dispensados y sí vamos a ver cómo aplicamos esta ley,
porque hay ciertos trabajos que sí son necesarios. Aparte de esas situaciones de injusticia, ¿no? Los médicos en el hospital, la policía, ellos tienen que trabajar. También es permitido trabajar los que trabajan en cosas que proveen un servicio recreativo para los demás. Que eso entendemos muy ampliamente también, pero es como un restaurante. Un restaurante, pero eso no, yo creo que no es excusa para no cumplir con lo más esencial, ¿no? De tratar de todos modos proveer un espacio para el recogimiento y el culto divino y tiempo de familia, pero en su negocio pueden abrir el domingo. ¿Por qué? Porque eso facilita que los demás, las familias, pueden hacer algo recreativo, ¿okay? Y no preocuparse por preparar la comida o lavar los trastes, etc. y convivir. Entonces es un trabajo al servicio del cumplimiento de la ley para otras personas. ¿Okay? Pero en circunstancias de, digamos, persecución, podemos llamarlo así, cuando no hay respeto por nada a la ley de Dios, pues también tenemos que aguantar o como ajustarnos mientras hagamos lo que es posible para trabajar para un cambio en la cultura. ¿Okay? Es difícil, es una cuestión de prudencia también, porque puede llegar al punto en que necesitamos tomar medios más fuertes y hacer una protesta como, ¿cómo se llama cuando no dejan de trabajar? Huelga. Ajá. Tal vez no puede llegar a ese punto si hay una posibilidad de éxito. Porque también dice, si podemos hacer un trabajo, ¿okay? Todos tienen permitido hacer un trabajo en domingo, cuando, por ejemplo, es cierto que por no hacerlo van a perder un beneficio muy grande para la persona y su familia. Aunque puede ser mucho más heroico como sacrificar eso de todos modos, pero la ley no nos obliga al heroísmo, sino como nos indica realmente lo que es lo mínimo, lo más básico. Entonces es interesante que en ese caso, y creo que es algo que aplica en lo que mencionas, de que cuando, por ejemplo, si digo que no voy a trabajar, voy a perder mi trabajo y mi familia va a tener dificultades para comer, entonces no peco si trabajo el domingo. Pero Dios también quiere que hagamos algo, lo que nos es posible para tratar de cambiar esa cultura. Y lo que pasa también es que generalmente todas las empresas no programan correctamente proyectos, sus obras. Todo el tiempo es a la carrera, rápido. ¿Por qué no hicieron en determinado tiempo? Sí. ¿Por qué no lo planearon? Sí. Es ahorita. Entonces, los tiempos se acortan, quieren que las cosas Sí. para adelante. Y dices, bueno, ¿por qué no hubo una planeación? ¿Por qué no hubo unas fechas en las que pudimos haber hecho el trabajo? Pues yo he visto también que no aprovechan el tiempo que tienen muchas veces, parece, de que pueden ser más eficaces, no a los dueños, sino en los albañiles, por ejemplo, que he visto. Pero la forma de trabajar del mexicano es muy diferente. Sí, pero no es muy correcto, a lo mejor, ¿no? No, porque sería más, no estoy insultando, pero estoy diciendo que realmente si pudiéramos, como dices, planear un poco más y aprovechar de los otros momentos de trabajo, sería más fácil tener el día de descanso, pero todo es cíclico, ¿no? Todo una cosa afecta al otro. Es que la gente también está acostumbrada
a hacer las cosas no como uno quiere. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos y no los tenemos comprometidos con nosotros. Sí. Entonces esa gente no está. Cuando traemos un trabajo que tiene un ritmo de 2 meses y medio, que ya me tocó hacerlo hace poco y tenemos que trabajar a marcha forzada, lo hicimos. Sí. Y funciona así como usted lo dice. Sí. Programado como se maneja en Estados Unidos a un tiempo récord y es así. Sí. Pero es una lucha grande porque no tienen la costumbre, no. Entonces, la ley no debe de ser imposible o tan una gran pesadilla, ¿no? Sino es para ayudarnos a hacer lo que necesitamos hacer realmente. Entonces nunca nos exige lo imposible tampoco. Y el albañil normal no tiene mucha capacidad o mucha posibilidad de cambiar su situación o trabajar en otra manera. Entonces hace lo mejor que pueda, pero debe de buscar la manera de ir a misa por lo menos, pero así es. Es una lástima. La interpretación, ese es otro punto relacionado. Nuestra interpretación del mandamiento es mucho más suave, como dice Santo Tomás y otros, que en el Antiguo Testamento. No es tan riguroso. Dice Santo Tomás, la observancia del día dominical sucede en la nueva ley a la observancia del sábado, no por la fuerza del precepto de la ley, sino por mandato de la Iglesia y por la costumbre del pueblo cristiano. Esta observancia no es simbólica como fue la observancia del sábado en la ley antigua, y por lo mismo no es tan rigurosa. La prohibición de trabajar en domingo como lo era en el sábado, ya que se permiten ciertos trabajos que estaban prohibidos en el sábado. ¿Okay? Esto es interesante. No es tan riguroso porque ya no es simbólico. Es la realidad. La ley tenía que ser más rigurosa antes porque estaba preparándonos para la realidad que ya tenemos. Lo que manda es que el domingo y las demás fiestas, eso es de derecho canónico, demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y el cuerpo. Están prohibidos los trabajos del campo, tales como arar, cavar, sembrar, regar, vendimiar, etc. Los de arte mecánico, como los de herrero, carpintero, sastre, zapatero, etc. Y en general todos los que suponen trabajo o esfuerzo corporal. En caso de necesidad urgente e imprevista, por fallecimiento de un familiar, se permite a los sastres, por ejemplo, confeccionar el traje de luto, evitando el escándalo cuando sucede una necesidad. Hay otra manera en que lo describen, que está prohibido el trabajo servil. Mientras el trabajo liberal, eso no significa trabajo de comunista social, pero trabajo liberal de la mente, de la inteligencia es permitido. Arte, como bellas artes, y también estudiar, escribir, pero tomando en cuenta el propósito del día. Obviamente podemos estar escribiendo el libro todo el día y faltar descansar y la misa, etc. Pero la idea es que esas actividades, leer, estudiar, ayuda a la contemplación, el recogimiento. Es una manera de convivir con Dios, o conocer a Dios. Y cuando pensamos en trabajos serviles, la explicación es cualquier trabajo
que si tuviéramos un esclavo, daríamos a él para hacer, ¿okay? Básicamente. Los labores que sí, que son necesarios, pero en el caso de gente rica, son cosas que encomiendan a sus siervos en la casa. ¿Okay? Entonces, esos trabajos no debemos de hacer. Está permitido. Está permitido viajar conduciendo los vehículos y haciendo los preparativos inmediatamente necesarios. Dibujar, pintar artísticamente, no con brocha gorda, dice. Okay. No pintar la casa, sino delinear, escribir a una máquina, tomar fotografías, pero no el trabajo de laboratorio, revelar placas, etc. A no ser en casos urgentes y sin prolongarlo mucho. Cazar, pescar con caña, no con redes que exigen esfuerzo o trabajo corporal. Esto es de un manual de teología moral. Cocinar, barrer la casa, etc. ¿Okay? Son cosas que pueden hacer. ¿Qué puede? ¿Cómo? Se lo recordaba a los ricos. Sí. Sí, ellos sí caen en algo de culpa si no lo toman en cuenta. Pero otra vez, según las posibilidades, porque, como dije, si es imposible competir, bueno, no competir, pero sobrevivir, digamos. Padre, el día primero, todo está cerrado. Sí. Pero todas las franquicias están abiertas. Y Sears está abierto. Sí. Okay. No debe de ser. También, por costumbre general, se permite a los barberos y peluqueros arreglar a los que no pueden hacerlo fácilmente entre semana. Es dudoso y por lo mismo dependería de las circunstancias o de la costumbre entre personas de buena conciencia bordar, copiar a máquina. Si se emplean varias horas y se cobra por ello en un jornal, parece que no es lícito. O retocar una estatua, pero no cortar piedras, pulir mármoles, etc. Hacer en privado rosarios, flores artificiales y otras cosas semejantes. Dice que esos trabajos son dudosos, que hay opiniones de los dos lados. En el caso de cortar piedras, eso no es dudoso, es claramente prohibido según este esquema. Pero es estricto, mucho más que pensamos, lo que nos exige, ¿okay? Porque uno puede argumentar que hacer los rosarios es como manera de, tal vez para algunos, relajar, que para mí sería una frustración. Pero es al servicio de la oración, de la religión, etc. O puede ser hasta recreativo, simplemente el reto de hacerlo. Pero como es un trabajo manual, que en cierto sentido es tedioso, por eso se dicen que es prohibido. Bueno, pero dice hacer en privado. Entonces, tal vez si es un grupo, no sé, porque es más como postulado, si lo hacen en un grupo, no sé. Pero interesante. Hacer flores artificiales. Pero no arreglar flores reales. Ok. También quedan prohibidos trabajos comerciales como mercadotecnia, por ejemplo, ferias, compras y ventas, subastas públicas, compras en tiendas. Otra vez, entendiéndolo según las circunstancias y
recordando que no es tan riguroso como la ley antigua. Entonces, cuando hay una necesidad, ¿no? Alguien está muriendo porque un alacrán lo picó y necesita ir a comprar la medicina para... Eso es permitido, ¿no? Que puedes, y aún en casos menos extremos, ¿no? Estás preparando la cena y olvidaste un ingrediente indispensable, puedes ir a comprar la leche o lo que sea, ¿okay? Pero sí deben de, no es correcto como planear, aparte de casos de necesidad. Es otra cosa, cuando tienen que trabajar, como he conocido personas que dicen que tienen que trabajar 16 horas al día, cada día de la semana, por simplemente sobrevivir. Entonces para ellos va a ser muy difícil encontrar el tiempo. Pero normalmente no debemos de planear las compras de la semana o del mes en domingo. Porque no es, esto es una distracción para lo que debe de ser el objetivo del domingo. Y por eso, pues, las tiendas que se abren deben de ser mínimas. ¿Okay? Entonces, no sé cómo se manejan eso, si es permitido pues, ir a comprar esas necesidades, pero tal vez es no sé, una cuestión de designar algunas tiendas que pueden estar abiertas, no sé cómo se maneja eso. Pero los comerciantes también contribuyen a pues la confusión cuando todas las tiendas abren, ¿okay? El domingo como si fuera cualquier día y lo anuncian. Ya abrimos los domingos. Como es un logro muy importante, sino es una tragedia que ahora más y más. ¿Okay? Tenemos... Pues como dije, era normal en culturas católicas de tener casi todo cerrado en domingo. Tenemos, aún en los Estados Unidos, porque los protestantes, pues a veces guardan esas cosas mejor que los católicos. Y muchos estados tienen, hasta la fecha, tienen lo que se llama leyes azules, que es... por el municipio o el estado tal vez, es prohibido para la mayoría de las empresas abrir en domingo o abrir más que ciertos horarios en domingo. Todavía existe en algunos lugares. Pero, padre, por ejemplo, lo de los tianguis, los domingos, eso siempre ha existido, bueno, aquí en México. O sea, ¿Siempre? Bueno, según yo tengo desde, bueno, no sé, pero desde hace mucho existe esto. Sí, no, yo tengo esa duda. No sé si siempre, no me consta, pero, o sea, tiene años donde la gente era mucho más practicante y existía eso. Sí, pero ¿cómo empezó y cómo se corrompió? Esa es mi duda, porque tal vez me imagino que, o puedo imaginar que era como una cosa al principio de vender algunas cosas de comer o artículos religiosos fuera del templo los domingos, que eso es permitido, ¿okay? Pero ¿en qué punto se convirtió en el día de mercado? No sé, eso sería algo interesante. Puede ser de mucha antigüedad por el hecho de que si es el único día en que la gente puede reunir, especialmente pensando en las personas que vienen de los ranchos para alcanzar a misa y aprovechar de hacer lo necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, observamos eso en la República Dominicana, que domingo, el pueblo donde estábamos, que es muy alejado, muy remoto, y domingo ahí es un gran día de tianguis, y vienen desde Haití y otros pueblos para vender, pero me dicen también que pues ha sido ahí por mucho tiempo. Pero eso no significa que fue buena idea empezar a hacer eso. Y vemos también como un pequeño permiso se convierte en algo peor.
porque si podemos decir a un campesino que, sí, entiendo que es el único día cuando puedes comprar esas cosas, pero cuando se convierte en el momento cuando hacen todas sus compras principales y además entonces está cambiando todo el ambiente del pueblo cuando es mercado y no es tranquilo, ¿okay? Y cuando hay ruido fuera del templo, cuando hay misas, ¿okay? Imagínense. Sí, entonces sería bueno investigar hace cuándo ha sido eso, ¿no? ¿Es de los últimos 50 años, 100 años, o desde la colonia? Fue una costumbre que los españoles trajeron, no sé. Pero normalmente debemos de abstener, participar, yo creo, para dar ejemplo en ellos los domingos. Es complicado y difícil muchas de estas preguntas sobre hasta qué punto podemos tolerar cierto abuso. Había escuchado hace tiempo cuando, no me acuerdo si lo dijo o si nada más lo escuché, cuando dio los sermones sobre la santificación del domingo y todo eso, de que había como una cantidad de horas, no sé si 1 hora o 2 horas, como de tiempo en domingo permitido para hacer labores. No como regla, pero en ciertas circunstancias cuando permites cierta cosa, por ejemplo, creo que habla de los que trabajan en talleres de diferentes tipos, que tienen que afilar sus herramientas el domingo para estar listo para el lunes, pero dice que pues si no sale de, no me acuerdo cuánto tiempo, pero no debe de exceder cierto tiempo, entendiendo que puede ser tolerado si hay tiempo suficiente para observar lo principal del domingo. Pero si es excesivo, entonces va a salir del espíritu de la ley. Y los manuales morales antiguos, es interesante leerlos, como entendían esas cosas, porque, por ejemplo, me acuerdo de leer sobre lavar ropa en domingo, ¿okay? Que es prohibido normalmente, ¿okay? Pero dice que si es con una máquina eléctrica, ¿no? Entonces probablemente no excede un pecado venial por el pequeño esfuerzo y tiempo que requiere, ¿okay? Entonces esas son opiniones, también no es dogma, ¿okay? También entra en otras circunstancias. Lavar los trastes. Lavar los trastes es siempre permitido. Porque, no, porque imagínense, tienen una gran cena, ¿okay? Pero si no fuera permitido cocinar, seríamos como los judíos que tienen que contratar un gentil, un non-judío, para prender sus luces y arrancar su papel de baño. Sí hacen los ortodoxos, ¿sí? Los ortodoxos también en Nueva York, por ejemplo, tienen elevadores en los edificios que son sabatinos. Y es que piensan que presionar el botón para elegir el piso es trabajo. Entonces hay dos, hay el normal y el otro para sábado, que solo prenden en el sábado, que para en cada piso. ¿Ya? Sí, y yo tengo un amigo sacerdote que creció en Nueva York entre muchos judíos y me decía que sus vecinos lo contrataban los sábados para prender sus luces y cosas así. Fue su domingo, pero el sábado. Sí. Como nosotros se me da miedo. Pues, ok, todas las cosas, oír misas, el primer mandamiento de la iglesia, todos los fieles que gozan habitualmente de uso de razón y han cumplido la edad de 7 años, tienen obligación grave de oír misa todos los domingos y fiestas determinadas. Okay. Pero aquí
hay muchas distinciones también y mucho para explicar, que como tenemos 4 minutos, va a ser mejor esperar, ¿okay? Porque queremos tratar este tema con toda la atención que merece, porque también muchos entienden mal eso. Y me sorprende como cuánta gente ni entienden que es grave obligación. Que pueden, y eso pues no es, pues es común escuchar de que hay personas que pueden estar enterados de muchos pecados, ¿okay? Pero ni les ocurre mencionar de haber faltado misa, como no es tan importante. Pero como es el primer mandamiento de la iglesia y el tercer de los 10, entonces tiene una importancia muy, muy grave. Y además me gusta explicarlo así, de que es tan fácil, la obligación es tan importante y cumplirla es tan fácil normalmente. Por eso faltarla es más severo, más grave. Porque el beneficio que recibimos es tan inmenso. Debe de ser, de hecho, un gozo, no simplemente una obligación. Entonces, si ni siquiera podemos cumplir con algo tan básico, que revela el estado del alma. ¿Okay? De que si estamos hechos para amar a Dios, y esta es la invitación que nos da, y ni podemos levantar un dedo, ¿okay? para hacer algo tan sencillo, pues ya indica que nuestro amor es muy flojo. ¿Okay? Entonces vamos a ver la próxima vez, que no es el próximo martes. Vamos a descansar porque es día de... Okay. Y pues para prepararse para miércoles de ceniza y cuaresma, vamos a posponer la siguiente clase para la otra semana. Okay. ¿Más preguntas? Sí, yo una rápida. Lo que estaba diciendo sobre barrer la casa, algo así, o sea, ¿qué cosas sí se pueden hacer? Pues dijo que eso es una cosa, fue en la lista de cosas dudosas. No, creo que es permitido hacer como el aseo mínimo. Sí, barrer la casa es permitido, como cocinar, como pescar con caña también. ¿Cómo? Tejer. Bueno, bordar es dudoso. Hacer deporte. Deporte, sí, es normalmente permitido, ¿okay? Pero podemos ser excesivos en eso también. Entonces, deporte como recreo, sí, muy bien. ¿Okay? Y también, aún para entretenimiento, ¿okay? Deportes profesionales, podemos justificar eso también porque provee algo que es recreativo, aunque fácilmente se convierte en algo excesivo, ¿sí? Cuando es la religión principal. En los Estados Unidos dicen que el domingo es el día del NFL, ¿no? de fútbol. Pero por ejemplo, salir y jugar con familia y amigos, excelente, es muy en el espíritu del día. Pero si no es de obligación, si no es tu trabajo y estás viajando todo el día para jugar en torneos y faltas a misa, entonces eso es como excesivo. Antes usaba mucho el día de campo, ir de campo, el día de campo, ir a comer al campo a la familia, ya se ha perdido todo. Sí. Y por ejemplo, cuando se ve uno muy comprometido en el trabajo, si va uno a trabajar y en la tarde, por decirlo así, va uno a misa, aunque no tengan nada, ¿estamos pecando?
Bueno, estamos, si es inevitable ir a trabajar, porque no hay, no tienes opción, ¿no? Es más, lo comprometen a uno, o sea, personalmente. Ajá. O sea, uno da un servicio, un trabajo. Sí. Pero, o sea, generalmente no hay ese trabajo. Cuando se junta un grupo de personas que van a ese lugar, o sea, al trabajo, y uno va a dar el servicio a esas personas, pues está uno comprometido, como quien dice, con las personas, con el trabajo de todos. Sí. Entonces es más compromiso, no por, o sea, no porque le vayan a correr a uno, sino porque el compromiso. Sí, pues yo creo que aplica lo mismo, ¿no? Si es inevitable, que no puedes evitar esos compromisos, porque sería mejor no hacer esos compromisos, pero si es como, no sé, si eres un médico y el compromiso es de atender la mujer en su parto, dar la luz en domingo, pues no estás pecando por atenderla porque es inevitable. Pero si el compromiso es voy a visitar tu empresa para hacer la contabilidad y elijo domingo para hacerlo, entonces podemos programar eso en otro día y sería mejor. O sea, porque no depende de ti, Sí, por eso digo, si es inevitable, si tú no tienes decisión, entonces no es pecado. Pero en lo que nos toca, entonces si está a nuestra disposición de programar, sí debemos de hacerlo. ¿Es todo? ¿Otras preguntas? Ok. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción omnipotentis, Padre, Filii, Spiritus Sancti,